La cuarta temporada de Cobra Kai nos dejó un final completamente interesante y bastante impactante, donde uno de los personajes toma una decisión bastante drástica y que cambia por completo el rumbo de la serie, pues en este final Miguel Díaz decide irse a un lugar con un objetivo en mente que ahora te voy a explicar. Así que si quieres saber quién puede ser el padre de Miguel Díaz y qué va a ser Miguel Díaz, quédate en este video. Pero antes de comenzar, dale like, suscríbete al canal y suscríbete a mi canal secundario, El Analista Boreal. Ahora sí, sin nada más que mencionar, comencemos con el video Cobra del día. Al final de la cuarta temporada de Cobra Kai, el personaje de Miguel Díaz toma un autobús con rumbo hacia la Ciudad de México. Como ya todos sabemos, la quinta temporada de Cobra Kai se grabó en Puerto Rico, pues los escritores o los productores decidieron grabar ahí y hacer pasar ese país por México en vez de ir a México, tal vez por problemas económicos o porque no consiguieron los permisos necesarios. Ahora, el personaje de Miguel Díaz parte hacia México para encontrar a su padre y para comprobar si las cosas que su madre le contó de él son completamente ciertas, y también es un viaje personal, pues en la cuarta temporada el personaje está bastante acomplejado y tiene una carga en su espalda muy fuerte, siente que está decepcionando a todos y que no tiene lugar en California. Esto lo explicaré más tarde en otro video más enfocado en el desarrollo del personaje. En este punto del video solo quiero aclararles eso: el personaje de Miguel Díaz parte hacia México para encontrar a su padre, cuya localización, o al menos el país donde vive, se menciona durante los eventos de la cuarta temporada. Ahora sí, vayamos con el tema principal de este video: ¿quién es el padre de Miguel Díaz? Muy bien amigos, gracias a filtraciones y fotografías de la quinta temporada, así como muchas coincidencias, es muy probable que el actor que interpretará al personaje del padre de Miguel Díaz ya lo conozcamos o al menos tengamos una idea de ello. Como les mencioné al comienzo del video, la quinta temporada se grabó en Puerto Rico, y en esta misma localización o en las localizaciones que estuvieron los actores, el actor llamado Luis Roberto Guzmán, actor que aparece en la serie de Narcos en Netflix, también estuvo en los mismos días. Simplemente no apareció en las fotografías, pero de que estuvo en ese lugar, estuvo en ese lugar. Y justo cuando la temporada 5 estaba por finalizar sus grabaciones, el actor subió una fotografía donde decía que él también estaba en su último día de grabación, pero no etiquetó a ninguna serie, no etiquetó a ninguna productora, simplemente dijo que estaba en su último día de grabación. Gracias a todas estas coincidencias, es muy probable que este actor estuviera participando en Cobra Kai, y al ser un actor de peso y tener conexiones con Netflix, muy seguramente él sea el padre de Miguel Díaz, o al menos un personaje importante de la cuarta temporada de Cobra Kai. Otro detalle importante que podría confirmar que este actor le dará vida al personaje del padre de Miguel Díaz es precisamente el perfil de actuación que tiene, pues ya está acostumbrado a interpretar criminales o villanos. Y si recordamos todo lo que sabemos del padre de Miguel en la cuarta temporada de Cobra Kai y en toda la serie, sabemos que es un personaje bastante malo, un criminal, y que gracias a sus acciones terminó causando que Carmen Díaz viajara hasta California para escapar de él, y lo último que sabemos de él es que vive en México. Gracias a todas estas conjeturas, curiosidades y coincidencias, creo que estamos completamente seguros que este actor le va a dar vida a un criminal en Cobra Kai que podría terminar siendo el padre de Miguel Díaz. El único problema es que precisamente su padre no sabe de la existencia de Miguel. Independientemente de si este actor resulta ser ese personaje o no lo es, los problemas que Miguel enfrentará en México son completamente importantes, complejos y que definirán al personaje en la quinta temporada. Como sabemos, este personaje actualmente está bastante herido, tiene una presión bastante grande en su espalda y no sabe qué hacer, ni con quién ir, ni con quién confiar. Ya hablaré más a fondo de esto en otro video, simplemente voy a comentar por encima dos probabilidades que creo que van a pasar en la quinta temporada. La primera de ellas es que Miguel tendrá resentimiento a Johnny o decidirá no estar tan apegado a él, pues si recordamos esa escena tan triste donde Johnny le dice Robbie a Miguel, creo que ya está bastante herido y para ganar su confianza de nuevo sí que va a costar bastante. La segunda es que muy probablemente Miguel siga en México al final de la quinta temporada y no regrese al Valle hasta la sexta temporada, donde tendríamos tal vez el final de su historia en Cobra Kai o tal vez incluso el final completo de Cobra Kai. ¿Cuál de estos dos te interesa más? Deja tu respuesta en los comentarios.
Muy bien amigos, así termina este video Cobra del día, pero antes de que te vayas recuerda regalarme un like para que tengas suerte infinita, deja tu comentario y suscríbete al canal, además suscríbete a mi canal secundario donde subo más variedad, así que sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christoph, un saludo, hasta la próxima y recuerden, no mercy. No mercy.